Con mucho orgullo y satisfacción hemos culminado nuestra misión académica internacional en Colombia. Esta experiencia reafirma nuestro compromiso de brindar a nuestros estudiantes oportunidades que fortalezcan su liderazgo y su visión global. Durante su estadía, tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el funcionamiento de destacadas empresas como Alpina, Postobón y Rappi. Asimismo, estrecharon lazos con importantes universidades como la Universidad Santo Tomás y UNICOC. Estas experiencias internacionales son muy valiosas, donde hay un conocimiento de las diferentes industrias, de lo que hacemos en los diferentes países, enriquecen a cada una de los estudiantes. Durante esta visita ellos puedan venir y conocer nuestros programas, entender lo que nosotros hacemos, también ver cuál es la oportunidad laboral que existe en el país, entender nosotros cómo estamos capacitando a toda la parte productiva del país. El aprendizaje más valioso que me llevo de esta visita son las capacitaciones de acuerdo de la innovación, del emprendimiento, de cómo crear una empresa de pequeño a grande y también lo que son las exportaciones, tanto como las importaciones. Agradezco a IDAD y a Red Teclatán por permitirnos vivir esta experiencia a través de sus convenios internacionales. En IDAD formamos profesionales que dejan huella. Esto es Orgullo IDAD. ¿Buscar trabajo ahora? No sé. Oye, reacciona. ¿Y si el futuro que pensamos está más cerca de lo que imaginamos? ¿Es ahora o nunca? ¿Y ustedes quiénes son? Adivina, somos tú, pero con un futuro más asegurado. Y venimos a darte el empujoncito que necesitas para que consigas el trabajo que tanto quieres. Tranqui, escúchanos un momento. Si estudias en IDAD, accedes a beneficios del área de empleabilidad y te damos herramientas para que construyas la carrera que tanto soñaste. Si tu sueño es trabajar con empresas top, Career Center es tu mejor opción. Ahí te contactamos con grandes compañías para tu carrera profesional. Y eso no es todo. También tenemos bolsa de trabajo, semana de empleabilidad,
ferias laborales, visitas guiadas a empresas para que conozcas el mundo laboral desde adentro. ¡Wow! ¡Qué chévere! Es más que chévere, es justo lo que necesitamos. Además, tenemos el proyecto 360 IN. Ahí podrás aplicar todo lo que has aprendido en proyectos reales. Además, te contactamos con empresas que buscan talentos como tú. ¿Te interesa innovar? Nuestra incubadora de emprendimientos es el lugar ideal para que hagas tus ideas realidad. Si estás en los últimos ciclos, puedes acceder a un programa exclusivo de talento profesional para potenciar tu perfil. Esto es Desempeño Destacado. También contamos con programas de apoyo para madres estudiantes, iniciativas para mujeres en tecnología y entrenamientos para que postulen a empresas top. Por otro lado, contamos con programas por facultades para que puedas desarrollar tus habilidades blandas y técnicas. También obtendrás experiencias profesionales relacionadas a tu carrera. Eso potenciará tu perfil y optimizará tu inserción en el mundo laboral. Y no olvidemos eventos innovadores como Solo Estrellas, donde aprenderás de los artistas más top. Y Conectados, un evento mensual con ponentes de las empresas más importantes del país. El mercado laboral cambia rápido, así que ¿qué esperas? Aprovecha estas oportunidades y prepárate para brillar. Bueno, tenían razón. Necesitamos chamba ya. Y con el área de empleabilidad, todo es más accesible, fácil y gratuito. ¿Qué estamos esperando? Inscríbete hoy y prepara tu futuro. El día de hoy hemos firmado un convenio entre IDAT y ESAN. Creo yo que la oportunidad para jóvenes egresados de IDAT que le brinda ESAN va a contribuir con el fortalecimiento de sus competencias, de su conocimiento, y también tengan acceso a los distintos programas que brinda ESAN, ¿no? ESAN ahora tiene maestrías para aquellos que están terminando su pregrado y eso va a contribuir a su formación. El convenio con ESAN permite que los egresados continúen sus estudios universitarios, lo cual va a aportar a su desarrollo profesional y su búsqueda de empleo.
volviéndolos mejores profesionales. Hola, estamos en la sede de IDAD Petituars para contarles algo. Así es, esta semana hemos convocado al Presmero, un contenedor de reciclaje para que alumnos, docentes y colaboradores puedan depositar sus botellas de plástico. ¿En qué nos puede ayudar? Nos ayuda a que nuestro ciclo de consumo sea más sostenible y lo mejor es que todo lo recolectado se recicla gracias a una alianza con Recicla Consciente, Supermercados Peruanos y LUC. Y también aportamos a la comunidad de recicladores promoviendo una economía circular. Pero, ¿qué tal si mejor escuchamos lo que opinan ellos? Acompáñennos. Me parece una idea súper ecológica, la verdad muy interesante, motiva no solamente a varios alumnos de la sede. Yo digo que reciclen, es lo mejor que puedan hacer, es que ahí ayudamos al medio ambiente y también ayudamos un poco al planeta Tierra. Hay que puedan cooperar, de alguna manera se podría decir también confraternizar un poco en el tema de poder reciclar las botellitas, a perder la vergüenza, de igual manera, sea un beneficio para cuidar del medio ambiente. Recicle y tengamos un planeta más cuidado. Además, ya toda la comunidad de IDAD está capacitada para usar los puntos ecológicos y separar los residuos de la manera correcta. Porque al final, cada gesto tiene el poder de transformar el futuro. Hola a todos y todas, es un placer darles la bienvenida a una nueva edición de Conectados, un espacio creado para inspirar, aprender y generar conexiones valiosas entre nuestra comunidad estudiantil y destacados profesionales del mundo empresarial. Mi nombre es Silvana de los Eros, yo soy gerente de comunicaciones y sostenibilidad de IDAD, Segel, Corriente Alterna e Innova Teaching School, y me alegra muchísimo acompañarlos nuevamente. A lo largo del tiempo, Conectados se ha convertido en una plataforma que promueve el crecimiento profesional de miles de estudiantes, fomenta el intercambio de experiencias y fortalece los vínculos entre el sector educativo y el mundo laboral. Gracias a esta iniciativa, más de 40.000 participantes han tenido la oportunidad de conectarse con referentes de empresas como Asociación Ferricorp, Pacífico Seguros, NGR, Coca-Cola, Google, Huawei, entre muchas otras. Hoy, en esta nueva edición de Conectados, quiero presentarles una profesional destacada en el ámbito de la gestión del talento y la cultura organizacional. Actualmente, ella ocupa el cargo de People and Operations Director en la Victoria Lab, el laboratorio de innovación del Grupo Intercorp. En esta posición, crea ecosistemas donde la magia de la experimentación y la exploración se hacen realidad, liderando iniciativas enfocadas en atraer y desarrollar el mejor talento y diseñando espacios de trabajo que inspiran, fomentan un ambiente donde la creatividad y la innovación suceden.
queremos presentarles a Mafer Gómez Ceballos. ¿Qué tal, Mafer? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecida por la invitación. Más bien, gracias a ti por acompañarnos en esta nueva edición de Conectados. Y sin más, quiero empezar esta entrevista empezando con un aspecto bien importante para los chicos, que es pensar distinto. Para pensar distinto, ¿recuerdas algún momento clave en tu carrera donde atreverte a pensar distinto marcó la diferencia? Sí, creo que diferentes momentos, pero creería que el que hizo un cambio relevante en mi vida fue justamente cuando llegué a Intercorp y cuando llegué a la Victoria Lab. Yo vengo del mundo de las comunicaciones, yo estudié comunicaciones e imagen empresarial. Tuve diferentes momentos en mi vida, de manera muy natural mi carrera me llevó más al mundo del marketing y eventualmente hice un cambio al mundo ya de lo que me interesaba, que era comunicaciones per se, y empecé a trabajar en temas de minería, gestión de crisis y comunicación interna. Me apasionaba, me gustaba mucho, pero por cosas de la vida se presentó un proyecto interesante, nuevo, distinto, que era trabajar en un proyecto de 6 meses en la Victoria Lab. Y yo, de verdad, no sabía qué era. Era el 2017, el tema del design thinking era relativamente nuevo en el Perú. Y cuando llegué a este proyecto, algo me dijo, ¿por qué no? Switch. ¿Por qué no? Claro. Y entré bastante como abierta a aprender cosas nuevas, a escuchar y también a sentirme bastante retada porque no tenía experiencia haciendo temas de diseño y bueno, del mundo de la innovación, ¿no? Y creo que ese momento para mí fue crucial, haber estado abierta a nuevas posibilidades y ver qué más había. Y siendo dos sectores bien distintos, porque minería, bueno, ese sector es como mucho más duro, de verdad, es más tradicional, y pensar distinto hacia un mundo más creativo de innovación es un switch importante, ¿no? Fue importante y también creo que tuve muchos, lo que yo le llamo a veces enemigos del aprendizaje, que decían, yo no soy creativa, ¿qué hago yo ahí? Innovación, yo vengo de un mundo tradicional, ¿no? Y me di cuenta de que no, que en verdad todos tenemos esa chispa y mientras haya curiosidad y ganas de aprender algo nuevo. Genial. Entonces, continuando, digamos, con esa línea, ¿recuerdas algún momento clave en tu carrera donde atreverte a pensar distinto marcó la diferencia? Sí, de hecho hubo un proyecto en la Victoria que para mí fue clave, creo que hizo que también podamos abrir posibilidades para el resto, porque parte de mi trabajo, en verdad, el core de mi trabajo es crear oportunidades para que otras personas también florezcan, ¿no? Nos tocó repensar todo el sistema de aprendizaje y desarrollo interno para la Victoria Lab. La Victoria empezó siendo un lugar más startup, no habían posiciones, todos se llamaban diseñadores, no había como una estructura y no había mucha claridad de cómo se veía ese desarrollo profesional para las personas que llegaban a la Victoria, por el mismo estadio en el que estaba la organización en ese momento. En el 2021, cuando yo asumo el rol de talento, me tocó ver que ese ya era un tema que podía afectar la retención del equipo y propuse repensémoslo y creemos algo que tenga suficiente estructura y que dé claridad de expectativas también para el equipo. Y lo que quise hacer fue, no sé, creo que no quise hacerlo de manera tradicional, como que ya busquemos a la consultora X que nos pueda hacer todo el organigrama, sino, oye, veámoslo como un proyecto de diseño, ¿no? Investiguemos, escuchemos, probemos, piloteemos, iteremos y finalmente ya integremos
Claro, sistema, ¿no? y además porque también para los chicos que nos están viendo, poder retener a talento y poder hacerlo crecer en el ámbito de la creatividad, digamos, talento que diseñe, que piense nuevamente distinto, es bien complejo, ¿no? O sea, encontrar ese tipo de perfil no es tan fácil justamente porque estamos muy acostumbrados a una misma estructura, no sé, en nuestros trabajos, ¿no? Sí, 100%. O sea, creo que ahí el reto para mi equipo y para mí era cómo, o sea, no es cómo retener, es cómo retener mentes creativas que necesitan estímulos y necesitan quizás otro tipo de incentivos que los tradicionales, ¿no? Entonces, eso fue parte del reto que tuvimos que afrontar cuando tuvimos que pensar un poco distinto en cómo creamos ese sistema. Claro, increíble. ¿Y qué prácticas o hábitos fomentan el pensamiento disruptivo en tu vida y en tu equipo? En mi vida, bueno, a mí me gusta mucho hacer deporte. Ese es un momento clave en mi día a día, donde dejo el teléfono, donde no hay pantallas, donde me conecto mucho conmigo. Y eso a mí de hecho, muchas de las ideas así raras que salen o cuando estoy haciendo deporte o cuando estoy paseando a mi perro, porque es un momento muy mío. De introspección, ¿no? Sí, y que he fomentado que sea un hábito en mi vida, porque a veces estamos como a 1000 por hora, ¿no? Claro. Y ese estar en automático es el que no nos permite como tener estos momentos más de encontrar ideas que quizás de la nada aparecen, ¿no? ¿Y hay algún deporte, o sea, sabiendo que te gusta mucho hacer deporte, hay algún deporte en específico que crees que ayuda a generar justamente esos espacios en la mente, ¿no? Bueno, a mí me encanta el mar. A mí me gusta mucho hacer pádel en el mar. Entonces trato de escaparme siempre que puedo a conectar con la naturaleza. Claro. Pero en el día a día, en verdad voy al gimnasio. Música, estar conmigo misma, ¿no? Me ayuda a conectar con eso. A desconectar un poco con el exterior y a conectar un poco más contigo misma y con tu mente, ¿no? Que a veces decimos estos espacios en los que no hacemos nada, entre comillas, son espacios en los que la mente está reestructurándose para pensar, para preguntarse, para autocuestionarse de repente de forma positiva, ¿no? Sí. Y eso es importante que sepamos que es nuestra responsabilidad crear esos espacios. Claro. ¿no? Como que nadie nos lo va a pedir. Y si nosotros finalmente sí nos tomamos en serio que son momentos importantes para nosotros mismos, en verdad nacen cosas lindas de ese espacio, ¿no? Claro. Y cada uno puede encontrar, o sea, yo tengo, por ejemplo, personas a mi alrededor que ese momento es cuando cocinan. Me encanta, sí. Hay gente que le encanta cocinar, personalmente me encanta comer. Claro. Aquí peruano, ¿no? Sí, pero hay gente que va encontrando esos momentos y la responsabilidad de generar el espacio para tenerlos es importante. Claro, buenazo. Y eso también lo fomento con mi equipo. Me preguntaste también cómo lo hago con mi equipo. El equipo nosotros llamamos rituales, que son momentos claves durante el año donde nos juntamos y salimos de la oficina y nos sentamos a pensar un poco distinto, creamos dinámicas que también nos hagan reflexionar sobre cómo nos está yendo, qué hemos logrado, qué nos faltó, pero de ahí tratamos de hacer algo diferente, ¿no? No sé, nos hemos ido a un escape room, nos hemos ido al cine, y tratar de que el equipo también sienta que hay esa conexión más allá de la chamba de todos los días. Claro, ¿no? Le estás dando ideas acá al equipo. Perdón. Excelente, excelente. Sí. Bueno, ¿y cómo identificar entonces, Maffer, cuándo es un momento de romper con lo tradicional, si hay un momento, ¿no? Y proponer algo nuevo, ¿no? Creo que cuando uno empieza a sentir que todo está como en status quo o porque siempre se ha hecho así, es un gran momento para decir, oye, un ratito, como, ¿por qué estamos haciendo esto? Hay una pregunta que siempre decimos en la Editorial Lab que a veces es como disruptiva, que es, usamos mucho Spanglish ya, porque nuestro partner habla en inglés. Claro. Entonces la pregunta es, why are we here? ¿Por qué estamos aquí? A veces estamos tan metidos en el proyecto o en el reto y enganchados en seguir haciendo lo mismo, que es bueno que de la nada alguien diga, oye, pero un ratito, ¿por qué estamos acá?
¿qué dice el usuario? ¿Qué problema queríamos resolver? Y regresar un poco a eso para olvidarnos un poco de lo automático y realmente cuestionar lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y el servicio de qué. Claro. ¿No? Entonces te diría que esos momentos donde uno se siente como... Y es difícil de reconocer porque estás a 1000 por hora queriendo lograr algo en específico, pero poder ser capaz de hacer un paso atrás, y yo siempre digo, mirar el bosque y no el árbol, puede ayudar a tener esos momentos de quiebre. Que son súper importantes, claro. Sí. De hecho, debe haber en algún punto una situación en la que haces eso y dices, oye, en verdad, ya después del tiempo que ha pasado, el contexto, de repente ya no sé, el proyecto ya no es lo que estábamos planteando, de repente ya ni siquiera va. ¿Te ha pasado eso en algún momento? Sí, me ha pasado a mí, con mi equipo, ha pasado en proyectos de la Victoria Lab. A veces el cliente llega con un dolor, ¿no? Que cree que ese es el dolor, pero parte de lo que nosotros tratamos de hacer es validar que ese dolor sea el que realmente queremos resolver. Claro. ¿No? Porque queramos o no, como organización también podemos a veces tener una perspectiva de qué es lo que quiere el usuario, pero si no nos tomamos el tiempo de escucharlo y de validar lo que realmente quiere, quizás estamos resolviendo un problema que ni siquiera existe. Exacto. Entonces sí nos ha pasado que ha llegado un reto a nosotros, con incluso cierta evidencia que nos decía que efectivamente era por ahí, pero cuando hemos empezado, el proceso de diseño tiene una parte muy marcada, que es la parte de investigación. Cuando empezamos a escuchar y realmente entender el problema, nos dimos cuenta que el tema iba por otro lado, ¿no? Y lo bueno es que Intercorp tiene líderes con la mente abierta de también entender que, oye, en verdad si me estás trayendo la evidencia que efectivamente el problema va por otro lado, probemos, vamos por ahí. Claro. ¿No? Entonces sí nos ha tocado entrar por acá y terminar viendo por otro lado. Como la vida misma, ¿no? Como la vida misma. ¿Y qué consejo, justo hablando ya de la vida misma, darías a quienes sienten que no son creativos, ¿no? Que sienten, ¿no? Porque no podemos decir, es finalmente una autopercepción, ¿no? O que les cuesta salir de lo convencional. Ay, bueno, para mí hay un libro que me ayudó a darme cuenta que efectivamente todos somos creativos. Desde el rol en el que estamos y desde el momento de vida en el que estamos, todos podemos ser creativos. Se llama Creative Confidence, lo escribió el fundador de IDEO. Y es bien bacán porque justamente los retos que ellos tenían que afrontar eran dar soluciones a situaciones que se pensaban que era como aburrido o como que no podía ser creativo. No sé, repensar una parte médica, una máquina que tenían que repensar, ¿no? Y es como ya, o sea, simplemente lo mandas a alguien de tecnología que arregle la máquina. Y ellos dijeron, no, vamos a ver realmente desde otro ángulo cómo podemos repensar esta máquina en particular que asustaba a los niños cuando la usaban. Las de la resonancia. Que bueno, no solamente a los niños. El sonido. Creo que a todos nos asusta, ¿no? sí. Pero tiene el sonido, no es tan amigable, ¿no? Y bueno, él reflexiona mucho alrededor de, oye, no importa dónde estés, la creatividad es un músculo. Y hay que ejercitarla. Y hay que crear esos espacios donde tú piensas distinto, donde ves otro ángulo de las cosas. Que te inspira. Hay gente que se inspira mucho con la música, hay gente que se inspira cocinando, hay gente que se inspira haciendo deporte, saliendo a caminar, pasando tiempo con su mascota. ¿Cómo tienes más de esos momentos para nutrir esa creatividad? Leer cosas importantes, escuchar podcasts. Claro, ¿no? Porque escuchas ideas de otras personas que de repente no están en tu círculo y no están normalmente en un espacio donde tú puedas encontrarlos. Entonces un podcast es escuchar a una persona que puede estar a millones de kilómetros y que tiene una forma de pensar que es la que justamente te podría ayudar a salir de la caja, ¿no? Claro, y esa forma de pensar suele venir de experiencias, de también haber cometido errores, ¿no? Entonces también es bonito abrir esa parte de nuestra mente a escuchar nuevas perspectivas, pero 100% que todos podemos ser creativos desde diferentes espacios y roles que nos toca
Excelente. Entonces creo que así cerramos también este espacio pensando que todos podemos ser creativos, solamente es un músculo que hay que ejercitarlo, ¿no? Y continuando con eso, Maffer, nos gustaría entrar a otra sección que es del pensamiento. Ya hemos visto toda la parte del pensamiento a la acción. Y en la acción, para ti, ¿por qué es tan importante probar y no quedarte solamente en la idea? Bueno, en el mundo de diseño el probar es crucial porque es la forma en la que validas las hipótesis que has tenido, que has como que capturado. Creo lo que nos decías hace un rato, sí, ¿no? O sea, puedes venir varias ideas y... Claro, o sea, tú investigas y luego sale como que hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3. Y dices, ya, vamos a empezar validando la 1 y ver si realmente tiene sentido lo que estamos pensando. Y esa parte para mí es la más divertida porque tienes un espacio como un lienzo en blanco donde puedes probar, ¿no? Obviamente siempre cuidando al usuario, cuidando la organización, pero donde se te da un poco el espacio para validar una idea, ¿no? Esa idea puede funcionar y puede que no funcione y eso te permite irte a la hipótesis número 2, ¿no? Cuando uno puede poner eso en acción, en verdad estás básicamente validando lo que te ha dicho el usuario, ¿no? Frente al cliente o frente a la empresa con la que estés trabajando. Entonces sí creo que parte clave es poner en acción la idea, porque al final la idea, si no, se queda en eso, se queda en una linda presentación, ¿no? O en un lindo speech, pero no generaste impacto, ¿no? Claro, y de hecho me haces acordar que en uno de los encuentros que tuvimos de sostenibilidad de Intercorp, Fernando Zavala dijo que hay mucha gente que se queda en la idea, ¿no? Que, si no me equivoco, era Michael Porter quien decía que, claro, como el 80% tiene una buena idea, pero solamente el 20% la termina ejecutando. Entonces creo que eso es bien importante y para poder ejecutarla tienes varias posibilidades según las hipótesis que uno puede tener, ¿no? Es súper importante que lo testeen. Excelente. Entonces, ¿cuál ha sido el experimento más arriesgado? Y hablando toda esa parte de testeo, de experimentación, ese experimento más arriesgado que has hecho y qué aprendiste de ese experimento, ¿haya sido un fracaso o haya sido finalmente algo que continuó, ¿no? Como desde el equipo de talento y operaciones, creería que el más arriesgado, pero más divertido y creo que ahora nos está dando buenos frutos, es toda la parte le llamamos way of work, que es forma de trabajo. Cuando pasó la pandemia, como todo el mundo, todos nos fuimos a nuestra casa y nos tocó trabajar remoto. Creo que desde el inicio le pusimos mucha intención a entender que no se trataba de traer el trabajo de siempre a la casa, sino más bien, oye, ¿cómo aprendemos a trabajar remoto? Y la verdad que nos funcionó muy bien, tanto que en algún momento consideramos como, ya, nos quedamos 100% remotos. Creo que todos hemos pasado por eso. Sí. Y bueno, de ahí fuimos pasando por otras decisiones, pero decidimos probar ser una organización, en ese momento le llamamos Remote First, que íbamos a tener todavía la oficina, pero que principalmente íbamos a ser remotos. Eso implicó muchos experimentos que crearan también confianza, ¿ya? Porque para poder trabajar en una empresa que tiene trabajo remoto, tienes que tener muchísima confianza hacia el colaborador y el colaborador hacia la empresa también. Y corrimos experimentos como, oye, ¿tenemos o no tenemos la oficina? Y en una época la cerramos, ¿ya? Y fue como, nos hace falta un espacio para reunirse, poder tener, sí. Claro. Volvimos. Devolvimos la mitad de la oficina porque en su momento teníamos 2 casas, ahora tenemos solo una. Y bueno, empezamos a diseñar pilares que nos acompañaran en esa forma de trabajo. Algunas cosas funcionaron bien y otras funcionaron mal, ¿no? Por ejemplo, nos dimos cuenta que para poder tener una organización remota, tus líderes tienen que estar capacitados para liderar equipos remotos. No es igual que liderar equipos en presencial. Es verdad. ¿No? Entonces, invertimos tiempo en capacitar a los líderes y en crear condiciones para que ellos puedan liderar a sus equipos de manera remota. También nos dimos cuenta que ser por ciento remotos no nos funcionaba.
¿no? Entonces, de hecho, hicimos una iteración de todo el sistema y ahora no es remote first, sino que le llamamos flexibilidad con responsabilidad, que también tiene pilares y que también nos acompañan en el día a día de cómo tomar ciertas decisiones. El principal es que yo, y soy fiel creyente porque y creo que esto te lo da la experimentación y el poder poner en práctica las ideas. Yo soy hoy una embajadora de que si hay confianza, se puede trabajar de manera remota, pero tenemos que tener principios que nos acompañen. Uno de ellos, por ejemplo, para mí es un total fracaso que alguien vaya a la oficina y sienta que lo que hizo en la oficina lo pudo haber hecho en su casa. Claro. ¿Ya? Ese es un poco lo que yo he podido validar en la práctica con la forma en la que trabajamos nosotros. Pero eso implica esfuerzo, un esfuerzo quizás adicional, ¿ya? Porque si tú como líder le pides al equipo que vaya a la oficina, tiene una responsabilidad de diseñar qué es lo que vamos a hacer en la oficina, ¿no? Entonces eso también es algo que hemos ido aprendiendo, tiene pros y contras, ¿no? Entonces parte del planteamiento y el diseño de cómo trabajamos nosotros ha implicado mucha prueba y error y mucho compromiso, ¿no? Entonces sí, creo que ese es algo que es un proyecto que para mí, claro. Además, yo siempre digo, está vivo, o sea, no está escrito en piedra. Y sigue constantemente, claro. ¿no? Y de hecho te diría que este año, el 2025, ha sido un año de mucha presencialidad, pero porque hemos tenido proyectos que implicaban mucha investigación y muchos momentos en equipo de pensar juntos. Y ellos mismos se organizan y se autogestionan y van a la oficina. Nadie les pide que marque tarjeta, nadie les pide ir a cierta hora ni un día o dos a la oficina. Y yo a veces llego a la oficina y está llena. Está llena y es como, ya, ¿no? Es lo que el equipo necesita, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido un proyecto que yo lo digo exitoso, retador, mucha prueba y error y pros y contras. Y arriesgado porque estás trabajando en la experimentación del tiempo de la gente, ¿no? Sí. y del equipo y de finalmente cómo funciona la organización. Sí. Entonces, no es algo fácil. Imagino que todo el equipo, digamos, gerencial, toda la parte de la dirección, digamos, de la Victoria Lab, decidió que esto era una buena idea y termina siendo mucho más positivo finalmente para la propia organización, ¿no? Sí. No vas y estás simplemente como un robot de repente odiando estar sentado ahí porque sabes perfectamente que podrías estar tranquilo con tu perro al lado haciendo ese trabajo, ¿no? Pero bueno, es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso. También creo que es un reto que nosotros finalmente sí vivimos dentro de un ecosistema corporativo de empresas mucho más grandes donde también han tomado decisiones que funcionan para sus organizaciones. Y también nos toca trabajar con esas empresas. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy tenemos un proyecto donde hay 3 personas de una empresa que sí está acostumbrada más a la presencialidad, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo encontramos un punto medio donde todos pueden fluir? Y que también no se sienta que la Victoria Lab va como en contra de cómo operan otras organizaciones que tienen un motivo por el cual operan de esa manera también, ¿no? Entonces sí, creo que eso ha sido interesante navegar en un ecosistema como el nuestro, ¿no? Claro, buenazo. Y Mafer, ¿cómo podemos crear un entorno seguro para que los equipos se atrevan a probar sin miedo? Porque ya hemos visto que han tenido todo este tema arriesgado además a nivel organizacional. Ya para todos los proyectos que tienen, la Victoria Lab suele probar, ¿no? Entonces, ¿cómo los chicos pueden probar sin tener miedo a equivocarse especialmente, ¿no? Es una gran pregunta. Creo que ahí hay una responsabilidad grande de los líderes de crear espacios donde la gente se sienta cómoda en traer sus ideas, ¿no? Creo que en la Victoria Lab y en los proyectos que hacemos fomentamos más hacer preguntas que traer las respuestas correctas. Creo que en la vida en general nos han enseñado que estar bien es traer respuestas correctas y se celebran, ¿no? Pero uno de los principios del diseño es hacer las preguntas, ¿no? Entonces, cuando tú creas espacios donde está bien preguntar, donde no se siente que como que se juzga una pregunta rara o una respuesta incómoda. Claro. Y te sientes raro, ¿no? Oye, qué raro que he traído esto. Sí, exacto. Y lo otro también es que los líderes compartan sus errores,
¿no? O sea, ser bastante vulnerables de que también somos seres humanos, de que también hemos propuesto cosas que no han funcionado o que hemos traído un punto de vista súper como enfocado en algo que al final no era tan correcto, también está bien, ¿no? Porque si ves a un líder que es transparente y puede transmitir esa vulnerabilidad, ¿por qué yo no? ¿No? Entonces creo que esas serían dos cosas que ayudan, claro, para que se sientan más cómodos, ¿no? Entonces, Mafer, ¿cuál es la estrategia para poner a prueba una idea? Bueno, con mi equipo en particular creo que hay un momento donde yo siempre les pregunto, cuando ya hemos avanzado, les vuelvo a preguntar, ya, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿No? Y como ya ha pasado un tiempo, es una pregunta que es, en teoría, más fácil de responder, porque ya hemos podido validar algunas cosas en el camino. Creo que luego es simplemente, mi trabajo como líder es crear el espacio para que mi equipo pueda probar. Y ahí es validar, oye, hay algo que yo tengo que como dar visibilidad a alguien en particular o va a involucrar que se pruebe con un proyecto, entonces quizás tengo que hablar con el líder de ese proyecto y cómo genero el espacio para que mi equipo se sienta cómodo de probar. Y otro que puede ser un poco controversial es que tenemos otra frase en la Victoria Lab que es ask forgiveness, not permission. Siempre que tengamos espacios seguros, donde obviamente también hay criterio de hasta dónde podemos entrar, a veces sí podemos pedir perdón antes de pedir permiso. Esa es una frase que usamos también a veces en New Learning, porque en muchos de los proyectos el tiempo a veces es algo que demanda la decisión especialmente de los líderes, ¿no? Claro. Y al final decidimos, creo que, como tú bien dices, depende de los contextos. Yo creo que más que controversial es tener criterio de saber en qué situación sí y en qué situación de repente no es ideal, pero yo también soy más de poner en práctica, a veces es mejor pedir perdón que permiso. Sí, y eso del criterio es clave, porque al final tú construyes confianza en tu equipo. Claro. Y si tú sabes que tu equipo tiene el criterio para probar cosas que sean en un espacio controlado, hay que dejarlos hacer, ¿no? Y creo que eso es algo que yo personalmente he aprendido los últimos años de mi carrera, porque me costaba muchísimo. Me costaba mucho soltar, me costaba mucho decir hagan y ya no me meto, porque claro, al final es tu espacio, es tu responsabilidad, ¿no? Y siempre cuesta soltar. Entonces, Mafer, ¿qué consejos darías para empezar a probar con pocos recursos y sin esperar ese momento perfecto? Bueno, creo que primero es que no tiene que ser perfecto el momento. Si esperas el momento perfecto, nunca lo vas a hacer. No existe. No existe. Creo que mientras antes pruebes, siempre va a ser mejor porque te permite validar las ideas y poder avanzar más rápido, ¿no? Creo que el tema de los recursos también suele ser un blocker porque dice, no tengo los suficientes recursos para hacerlo, me tengo que pelear todavía para que me den esto, no sé qué. Pero a veces, en verdad, retarte a hacer con lo que tienes a la mano, ¿no? En el mundo del diseño le decimos el MVP, ¿no? El Minimum Viable Process. Entonces, oye, ¿qué es lo mínimo que yo puedo sacar adelante que me pueda ayudar a validar mi idea? Y a veces no tienes que gastarte ni un sol, ni un lapicero, nada. O sea, a veces tienes que salir a la calle a hacer preguntas, o a veces simplemente, en vez de contratar a un proveedor para hacer algo, lo haces tú y tu equipo se pone como a pensar distinto, ¿no? Entonces creo que al final es bien importante que tengas esa mentalidad en verdad en el diseño le llamamos mentalidad de emprendedor, porque el emprendedor tiene que pensar así, claro, ¿no? O sea, tiene que hacer lo más que puede con los menos recursos posibles, ¿no? Entonces creo que para mí es eso, ¿no? Sí. Y quizás buscarse ese espacio, ¿no? Porque el único tema con el emprendedor peruano es que está desde el amanecer hasta el anochecer trabajando como una máquina, y a veces creo que también se puede dar esos espacios justamente para repensar el proceso, que era lo que hablábamos al inicio, ¿no? Sí. Entonces,
digamos, hacer esa unión de acciones es bien importante. Ahora queremos realizar una pregunta del público. John Dávila de Segel Virtual nos pregunta, ¿cómo cambiar el chip para ser más productivo? Wow, buena pregunta. Creo que empezaría por preguntar por qué queremos ser más productivos, ¿no? Pero dependiendo de esa respuesta, podría decir, primero es entender qué es lo que estoy tratando de resolver, luego prioridades, ¿no? No vamos a poder hacerlo todo el rato, ¿no? Entonces, ¿qué son esas 3 o 4 palancas que puedo mover o que debo mover para lograr el objetivo de lo que quiero sacar adelante? Y priorizar eso. Y todo lo que venga alrededor, por más de que suene importante o como que puede ser chévere que lo veamos, dejarlo un rato de lado porque puede ser ruido para realmente sacar adelante lo que quieres, empujar, ¿no? Y otro también que puede sonar un poco higiénico es qué herramientas estás usando para ser productivo, ¿no? Hoy por hoy tenemos un montón de herramientas que nos ayudan a tener más productividad, ¿no? Entonces, no sé, eres alguien que se organiza con tu calendario, tienes Notion, usas ChatGPT, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Cómo funcionas tú, creo, no? Porque hay gente que funciona muy distinto. O sea, no hay una fórmula exacta. Quizás ahí está el testeo contigo mismo de cómo funcionas para responder esa pregunta que tú mencionas. ¿Por qué quiero ser productivo, no? Porque al final es cuestionar el por qué queremos ser más productivos y si tienes, por ejemplo, un equipo a tu cargo, también entender qué es lo que le funciona a tu equipo y qué funciona para que sea dinámico y que esa productividad realmente se sienta para todo. Claro. Y otra pregunta también tenemos de Lisbeth Brea de Segel San Juan del Lurigancho, que nos pregunta, en un entorno donde muchas personas aún temen equivocarse, que era lo que ya habíamos conversado, ¿cómo podemos cultivar una cultura de innovación que abrace el error como parte del aprendizaje, especialmente desde el liderazgo? Y bueno, ya hay otra pregunta más. ¿Qué consejos darías a quienes buscamos liderar cambios reales con propósito desde nuestras propias historias? Bueno, la primera pregunta creo que es un poco lo que hablamos al inicio, ¿no? La responsabilidad que tenemos los líderes de crear esos entornos seguros, donde se escucha, donde se permite hacer preguntas y donde se premia el probar. No se premia que el experimento sea exitoso, se premia el probar, ¿no? Y creo que eso puede que a veces no suceda, que más bien lo que sucede es se premia que el experimento salga bien. Pero en verdad, la idea de experimentar es justamente validar que quizás no está bien nuestra hipótesis, ¿no? Entonces creo que ahí hay una responsabilidad grande de crear estos espacios seguros para que la gente proponga, pruebe y se siente y diga, la fregamos, en verdad no era lo que pensábamos. En algún momento cuando teníamos un proyecto que era una aceleradora, de hecho es el proyecto que entré, yo entré 6 meses a un proyecto y voy casi 8 años en la vida. Increíble. Así pasa la vida. Sí. Ese proyecto era una aceleradora y parte de mi rol era crear estos rituales que generaran el espacio para probar, porque una aceleradora hay que probar y hay que probar rápido, ¿no? Y teníamos un ritual que era el tequila moment, que obviamente no era que tenías que tomar tequila. Había un tequila, pero hay gente que no toma, ¿no? Pero la idea era el momento, ¿ya? Cuando hacíamos un experimento que no funcionaba, tocábamos la campana, salían todos los proyectos, contábamos qué habíamos hecho, cómo lo habíamos hecho y por qué no había funcionado. Y el equipo celebraba con un shot, ¿ya? Que a veces era de agua, ¿no? Todo jugo de naranja. Pero era el entorno, el momento, el decir, está bien, hacemos esto y seguimos con nuestra vida. Entonces, se celebraba ese momento y luego el equipo regresaba a su cuarto proyecto a seguir. No a pensar, ay, ¿por qué hice esto mal? No, sino, ¿y ahora qué viene? Siguiente hipótesis. ¿Cómo la probamos? Obviamente, ¿qué hemos aprendido de lo que salió mal? Es demasiado importante el momento de reflexión de qué aprendimos de lo que no funcionó. Claro. Esa es mi respuesta para la primera pregunta. Y la segunda... Era más bien, ¿qué consejos tú brindarías para las personas que
quieren cambios reales, liderar con cambios reales, pero con propósito, ¿no? Desde sus propias historias. Creo que la escucha a ti misma o mismo es clave, ¿no? Y luego también la escucha al usuario al que quiere servir. El propósito para la Editorial Lab y para el Grupo Intercorp en general es algo súper importante, ¿no? Sí. O sea, si no estás conectado con el propósito de la organización... Es un driver, sí. Y creo que principalmente lo que queremos es impactar en la vida de los peruanos, ¿no? Entonces estamos constantemente preguntándonos cómo lo que estoy haciendo impacta en la vida de los peruanos, desde el rol que tengo. Por ejemplo, desde talento, nosotros impactamos en las personas que trabajan en la Editorial Lab, en sus vidas, ¿no? Ellas impactan en las personas, a los usuarios finales, y es como una cadena, ¿no? Entonces siempre que haya esa conexión con el propósito y que además lo comuniques, creo que es algo que al final se contagia. Entonces, finalmente, lo más importante, chicos, creo acá, es que encuentren ese propósito, ¿no? Para que puedan, digamos, poder experimentar, poder continuar todos los procesos que hemos ido conversando, ¿no? Sí. Y antes de continuar con la entrevista a Maffer, recuerda que si estás participando en este Conectados y acumulas los siguientes 3 certificados del evento, tendrás la oportunidad de participar en nuestro siguiente sorteo de la Big Box. No se lo pierdan. ¿Buscar trabajo ahora? No sé. Oye, reacciona. ¿Y si el futuro que pensamos está más cerca de lo que imaginamos? ¿Es ahora o nunca? ¿Y ustedes quiénes son? Adivina, somos tú, pero con un futuro más asegurado. Y venimos a darte el empujoncito que necesitas para que consigas el trabajo que tanto quieres. Tranqui, escúchanos un momento. Si estudias en IDAT, accedes a beneficios del área de empleabilidad y te damos herramientas para que construyas la carrera que tanto soñaste. Si tu sueño es trabajar con empresas top, Career Center es tu mejor opción. Ahí te contactamos con grandes compañías para tu carrera profesional. Y eso no es todo. También tenemos bolsa de trabajo, semana de empleabilidad, ferias laborales, visitas guiadas a empresas para que conozcas el mundo laboral desde adentro. ¡Wow! ¡Qué chévere! Es más que chévere, es justo lo que necesitamos. Además, tenemos el proyecto 360 IN. Ahí podrás aplicar todo lo que has aprendido en proyectos reales. Además, te contactamos con empresas que buscan talentos como tú. ¿Te interesa innovar? Nuestra incubadora de emprendimientos es el lugar ideal para que hagas tus ideas realidad. Si estás en los últimos ciclos, puedes acceder a un programa exclusivo de talento profesional para potenciar tu perfil. Esto es desempeño destacado. También contamos con programas de apoyo para madres estudiantes, iniciativas para mujeres en tecnología y entrenamientos para que postulen a empresas top. Por otro lado, contamos con programas por facultades para que puedas desarrollar tus habilidades blandas y técnicas. También obtendrás experiencias profesionales relacionadas a tu carrera. Eso potenciará tu perfil y optimizará tu inserción en el mundo laboral. Y no olvidemos eventos innovadores como Solo Estrellas, donde aprenderás de los artistas más top. Y Conectados, un evento mensual con ponentes de las empresas más importantes del país. El mercado laboral cambia rápido, así que ¿qué esperas? Aprovecha estas oportunidades y prepárate para brillar. Bueno, tenían razón. Necesitamos chamba ya. Y con el área de empleabilidad, todo es más accesible, fácil y gratuito. ¿Qué estamos esperando? Inscríbete hoy y prepara tu futuro. Sigan disfrutando de estas charlas, obtengan sus certificados y puedan ganar grandes premios. Bueno, ahora continuamos con nuestra conversación con Maffer. Y ahora pasamos, Maffer, al bloque de transformar con tecnología. Innovación que impulsa el cambio. ¿Qué papel juega la tecnología en los procesos de innovación que tú lideras? Bueno, hoy por hoy, un gran papel. No solo por lo que hacemos de manera interna, sino también por la responsabilidad que tenemos de empujarla hacia el grupo, ¿no? Entonces, hoy por hoy sí tenemos una gran responsabilidad de mantenernos como al día de todo lo que está pasando en el mundo de tecnología y poder encontrar también las maneras de desarrollar las capacidades dentro de la Editorial Lab para poder
motivarlas hacia el grupo, ¿no? De hecho, ustedes tienen que estar con un paso más adelante en los temas de tecnología, creo que de todo el grupo, ¿no? Como están en todo el proceso de innovación. Sí. De hecho, o sea, nosotros como vemos la tecnología quizás es un poco diferente a como lo ven en las empresas, que es más como que hay un área de tecnología. Claro. ¿no? En nuestro caso es más bien cómo integramos el pensamiento tecnológico a los proyectos que hacemos, ¿no? Entonces solemos tener, sobre todo en los proyectos que sí involucran el crear un producto, solemos tener a alguien con esa capacidad de tecnología en el equipo desde el inicio, que es la parte de investigación, hasta el final, ¿no? Y eso hace que en verdad nos hagamos ciertas preguntas y nos mantengamos un poco a la vanguardia de qué es lo que está sucediendo en el mundo, que podamos traerlo e integrarlo en nuestro proceso de diseño. Creo que ese es un reto porque nuestra metodología es el proceso de diseño, ¿no? Es cómo integramos la tecnología a ese proceso de diseño que puede ser a veces un poco complejo, pero hoy por hoy creo que estamos encontrando espacios bastante interesantes. Claro, y con todo lo que va avanzando tan rápido, ¿no? Sí. Justamente, ¿cómo eliges la tecnología adecuada para que esa idea se convierta en transformación real? Bueno, probando. Probando, creo que hoy por hoy tenemos 4 personas en el equipo. Nuestro equipo es relativamente pequeño, somos 36, ¿no? Y dentro del equipo de consultores, que son los que trabajan en los proyectos, hoy tenemos a 4 personas con una capacidad muy alta de conocimiento de tecnología. Pero lo que tratamos de hacer son 2 cosas. Uno, también contratamos expertos del mundo que están haciendo esto hace mucho tiempo y que también nos traen propuestas de tipos de tecnología que podemos usar. 2, entender el contexto de la organización con la que vamos a trabajar, ¿no? Porque hay organizaciones que están mucho más adelantadas que otras. Entonces, cuando tú traes una propuesta, también tiene que conversar con lo que se conoce en la organización. ¿No? Y una tercera parte, creo yo, es entender que esta transformación tecnológica que ya viene sucediendo hace un tiempo no es netamente tecnológica, es cultural. ¿No? Es cómo integras la conversación de la tecnología a lo que hacemos en el día a día, más allá de lo que hacemos en la Editorial Lab en general en nuestras organizaciones, entender que el tema de tecnología es parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, cómo realmente tenemos la curiosidad de investigar, de ver qué tipo de tecnología se está usando para esto, dónde lo puedo encontrar. Oye, ¿se puede probar de forma gratuita? Claro. Ahora muchas de las herramientas se pueden probar gratuitas. Y creo que ahí viene el componente humano de la tecnología, que es la curiosidad. Creo que hoy una de las capacidades que más buscamos en el talento es la curiosidad. Y ser curioso en tecnología hoy te trae un montón de beneficios porque llegas con información. Claro. Y de repente también, ¿cómo la utilizas correctamente? Porque la tecnología también tiene un lado de utilizar recursos, que eso es otro punto que conversa y a veces llegamos a un punto en el que la tecnología avanza, pero necesita recursos para funcionar. Creo que también empezamos a entrar en esa conversación de cómo utilizamos la tecnología de forma más eficiente. Podemos probar un montón, pero también pensamos en que hay que tener cierta conciencia de los recursos que se requieren, ¿no? Sí. De hecho, en mi equipo, en la parte de operaciones, un gran ask que le tengo a mi equipo es cómo mantenemos un poco el orden de que no es que todos podamos usar todas las herramientas que existen en el mundo, ¿no? Tiene que haber una gestión de la tecnología. Y ahí aplicamos mucho también el proceso de diseño porque se investiga. Entonces, la persona que hoy impulsa ese frente se sienta con los equipos y con las personas de la Victoria a entender qué problemas se están tratando de solucionar, con qué herramientas. Y a veces nos toca mirar y decir, oye, pero ya este otro proyecto está usando esta herramienta, está funcionando súper bien para resolver el mismo problema que tienes tú. ¿Por qué no usamos esa? Lo mismo, claro. Genial, probemos con esa. Y se prueba y tratamos de homogenizar esas herramientas transversales para todo el equipo, ¿no? Claro. ¿Y puedes compartir un ejemplo donde justamente la tecnología haya sido clave para generar impacto? Sí, bueno, hoy por hoy hay algunos proyectos que efectivamente necesitan tener herramientas tecnológicas, por ejemplo, para procesar data, ¿no? La cantidad de información que se maneja hoy es increíble.
Entonces hemos podido trabajar con el Data Office de Intercorp, diferentes herramientas para poder procesar la data. También hace un tiempo hicimos un proyecto que quizás lo conozcas, que se llama Espacios Seguros. Lo trabajamos primero con Promart. Y si bien es un proceso de diseño y se fue a las tiendas y se trabajó con los colaboradores, la herramienta final fue tecnología, ¿no? Es tener un chat donde puedes como hacer preguntas, donde te sientes seguro de hacer ciertas preguntas que quizás no te sientes todavía tan cómodo de elevar a tu líder, ¿no? Es una plataforma digital donde además hay mucha información, y se trabajó también hasta con Reels en TikTok, y la forma en la que se comunicó también implicó diferentes herramientas tecnológicas para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y animar a las personas a confiar. Y en verdad fue increíble, porque fue una herramienta que tú dirías, es tecnología, como que es, no sé, es operativo, pero no, la tecnología se usó para crear confianza. Y eso es bacán. Sí. Eso nunca lo había escuchado, o sea, sí había escuchado el programa, pero nunca había escuchado ya la idea de tecnología para crear confianza, para crear un aspecto más cultural, ¿no? Entonces creo que también eso nos saca un poco de lo que pensamos siempre en la tecnología como tal, ¿no? Y cómo evitar que justamente la tecnología sea solo una moda, que a veces pensamos que es así, y lograr que realmente agregue valor, ¿no? O sea, creo que en el mundo de tecnología en general se han pasado por diferentes momentos, ¿no? No sé, en 2017, 2018 hubo la transformación digital. Y ahora estamos con el boom de la inteligencia artificial, ¿no? Generativa. Pero en general, o sea, la tecnología viene hace años, desde la luz, ¿no? Entonces, ¿cómo integras eso a tu día a día? Yo siempre digo que hoy no es tanto una transformación tecnológica, es una transformación cultural. Claro. Entonces, ¿cómo también lo integras en tu día a día, pero que al final te sirva y no lo hagas solo porque todo el mundo lo está haciendo? Asesorarte a expertos, clave. O sea, si tú no sabes algo, está bien decir no sé y buscar a alguien que sí sepa y que te pueda ayudar a tomar decisiones. 2, probar. Probar, validar y también saber que puede fallar con algunas herramientas. Y 3 es cómo lo integro en mi día a día, desde mi rol y también en mi vida personal, porque ya es algo que respiramos, ¿no? Claro. Y no tenerle miedo. Claro. Porque hoy por hoy también hay mucho miedo, ¿no? De cómo la tecnología va a impactar en nuestros trabajos, en nuestra, más como nuestra privacidad, ¿no? Si conocemos cómo manejarlo, te puedes proteger, te sientes más tranquila, construyes confianza, ¿no? Claro. Puedes usar. Todo cambio va a generar miedo, pero justamente lo que tú mencionas, cuanto más sepamos sobre una situación, un elemento, una herramienta, va a ser mucho más fácil poder sentirnos más tranquilos de que podemos manejarla, ¿no? Y ya para continuar con este bloque, la innovación como una actitud, ¿no? Como un camino más constante. Y eso es la parte como final de todo el proceso, que te ayuda a mantener viva esa actitud, y hablamos puramente cultural, esa actitud innovadora en cada momento. Empezando gracias por decir que tengo esa actitud innovadora. Creo que es cuestionarte a ti mismo, ¿no? Porque todos al final venimos de una historia que nos hace pensar como pensamos. Y saber que la otra persona viene con sus historias de pensamiento, por algo piensa de esa manera, estar abierto a escuchar y cuestionar mi forma de pensar es súper importante, ¿no? Y para eso hay que crear el espacio para que las otras personas se sientan cómodas compartiendo sus puntos de vista. Creo que esa actitud genera un entorno de innovación, donde es demasiado importante, o sea, literalmente mi trabajo es poner a personas que piensan distinto en un mismo espacio a crear cosas nuevas. Claro. Eso no funcionaría si no hay entornos donde esas personas que piensan distintos no se sienten cómodas diciendo su punto de vista. Y eso se construye a través de una cultura que lo fomente. Claro. ¿Qué hábitos te ayudan a mantener viva esa mentalidad innovadora? Bueno, creo que en general, uno, a nivel personal, crear espacios para mi propio pensamiento, leer,
otros puntos de vista también es bien relevante. Y también creo que conversaciones. O sea, yo, aunque no lo creas, parte de mi trabajo a veces es tomarme un café con alguien que piense distinto a mí. Total. Que venga de un mundo diferente, de un sector distinto, de una realidad distinta. Y empujarme a escuchar esos puntos de vista creo que me ayuda a mantenerme fresca y con la mente un poco abierta, ¿no? Y a veces lo que pasa es que, bueno, por lo menos a mí me pasa, es que en el momento me siento como, yo creo que no estoy de acuerdo con esta idea, ¿no? En el momento. Y digo, pero bueno, continúo obviamente con el espacio, pero cuando me voy a mi casa, le doy vueltas y vueltas y digo, creo que sí tenía razón. Y no siempre va a pasar, pero digamos que a veces en el momento sentimos como que un poco más de resistencia, ¿no? Pero ayuda muchísimo para poder ver otros flancos dentro de problemáticas que pueden haber dentro de la organización, ¿no? Sí. Y justamente, ¿cómo contagiar esa actitud a tu equipo? Yo el año pasado me certifiqué como coach y algo que realmente me hizo, creo yo, cambiar un poco el mindset de justamente lo que tú acabas de decir. Fue algo que nos enseñaron, que era escuchar para entender y no para responder. Vivimos en un mundo donde nos han educado que tener la respuesta correcta es estar bien. Entonces estamos constantemente escuchando para responderte. Tú me estás diciendo algo y ya pensé que no estoy de acuerdo con eso y ya te quiero responder y no te terminé de escuchar, ¿no? Entonces, creo que ser bastante conscientes de que estamos un poco chipeados de esa manera. Entonces, ¿cómo empezamos a ejercitar la escucha? Y luego, eso ha hecho que en mis equipos tratemos de fomentar espacios donde se escucha y donde mi rol en verdad es hacer preguntas. Hacer preguntas y que ellos solitos empiecen a traer propuestas. Casi como psicoanálisis. Sí, un poco. Pero a mí me da mucha información. Me da información de cómo piensan las personas de mi equipo, qué las mueve, qué los frustra, qué los motiva, ¿no? Y a veces también me toca hacerles pensar si es que están trayendo esta idea más porque ellos creen que es así o porque realmente hemos escuchado que ese es el problema, ¿no? Entonces, cuando un líder empieza a hacer cosas, se contagia. Entonces, de la nada yo empiezo a ver que ellos también lo empiezan a hacer en otros espacios, ¿no? Claro. Y creo que eso ha ido un poco motivando. Que eso es el lado positivo, ¿no? En un ambiente más, quizás, que restringe un poco más la libertad de pensar, pasa lo mismo. O sea, si uno no es muy abierto con su equipo y puede ser muy duro, esa actitud y esa tensión y ese estrés se replica en el entorno de la persona. Entonces, creo que es increíble verlo desde el lado positivo, porque siempre lo ponemos desde el lado negativo, ¿no? No generes estrés a tu equipo, pero tu equipo después también va a generar estrés a otras personas de su entorno. Acá más bien es un equipo mucho más abierto, tratando de pensar distinto, tratando de ver otros puntos de vista, va a generar ese mismo liderazgo en su propio entorno y en sus vidas personales, ¿no? O sea, lo personal está súper ligado a lo profesional, ¿no? Es imposible desligarlo, ¿no? Sí, cuando decimos, no, hay que separar el trabajo de la vida personal. En un mundo como el de hoy es bien difícil separarlo. Entonces, ¿cómo eres más intencional y más transparente al respecto? Claro, no ser que sea una serie como Severance de Apple TV, pero bueno. Sí. ¿Y qué le dirías a alguien que ve la innovación como eso algo lejano, ¿no? y exclusivo de genios, ¿no? Siempre a veces, y eso especialmente porque no solamente estamos hablándole pues a los chicos de repente que son Gen Z, ¿no? O sea, que piensan distinto también, sino que estamos en equipos que son de diferentes edades, ¿no? Diferentes formas de pensar, culturalmente también. Entonces, ¿cómo muchos de ellos de repente pueden pensar, no, esas cosas son solamente de genios? O sea, creo que ser conscientes de que nosotros mismos somos responsables de mantenernos curiosos, de buscar espacios que dijimos, ¿no? Como que motivan esa creatividad para ti mismo y también para la gente con la que te rodeas. Y creo que también de vez en cuando lanzarse a la piscina y proponer algo diferente. Y quizás la primera vez te va a costar un montón y quizás te digan que no. Y la segunda vez también te va a volver a costar y quizás te digan que no. La tercera, la cuarta, quizás ya te digan que sí, ¿no? Entonces, en verdad, cuando tú ya validas
que no estás loco, que está bien pensar distinto, te empiezas a sentir un poquito más seguro de tus ideas y de tus propuestas. ¿No? Creo que también saber que realmente todos somos creativos desde donde estemos. Creo que Lorena, que estuvo contigo en el último podcast, también lo mencionó, ¿no? O sea, no sé, hay algunas profesiones que pueden tener un sello de que son aburridas, pero desde ese rol, porque no sé, es más operativo, también tienes espacios de hacer cosas diferentes y de probar y de proponer, ¿no? Y creería que eso es lo que hace que destaque a alguien versus otra persona que tiene la misma posición y la misma responsabilidad, pero al final tú hiciste algo distinto, ¿no? Y honestamente no es de genios, en verdad es de arriesgarse, es de poder encontrar espacios donde te sientas seguro para poder compartir tus ideas, y si no te sientes seguro en esos espacios, cuestionar un poquito por qué no te sientes seguro, ¿no? Creería que va por ahí. Y creo que también ya, si le hablo más a líderes, es preguntarnos si puedes crear, nosotros le llamamos rituales, que son momentos claves durante los proyectos que fomentan los espacios donde las personas pueden proponer, ¿no? O sea, cuando empieza un proyecto, hay todo un ritual alrededor de, oye, ¿por qué queremos hacer este proyecto? ¿Quién es el usuario? ¿Cómo nos organizamos para hacerlo bien? ¿Qué cosas son no negociables para el equipo? ¿Qué tipo de preguntas queremos fomentar que se hagan, ¿no? Ponemos reglas, ¿no? Como que no hay pregunta tonta, todo es bienvenido. Y cuando tú ya abres esa puerta, el equipo se empieza a sentir más seguro. Claro. A mitad del proyecto tenemos otro momento donde reflexionamos de qué hemos hecho hasta ahora, qué funcionó, qué no funcionó, qué haríamos distinto, y ahora qué se viene, ¿no? Y cómo queremos hacerlo. Y al cierre del proyecto tenemos 3 cosas importantes. Uno es una retro, donde finalmente reflexionamos sobre cómo nos fue durante todo el proyecto, qué funcionó, qué no funcionó, qué aprendimos. Luego tenemos un espacio de feedback 360, donde se fomenta un feedback, donde todos se dan feedback a todos, incluido el equipo al líder. Claro. Y son espacios seguros donde puedes construir un feedback. Es un feedback constructivo al servicio de que todos queremos ser mejores, incluso el líder, obviamente, ¿no? Y lo tercero es pasar por un proceso más de documentación, donde también reflexionamos alrededor de todo lo que se hizo y cómo lo que ha pasado en este proyecto puede servir de inspiración para otros equipos. Claro. Y antes de finalizar, Mafer, queremos realizar un par de preguntas más del público. Nuestros alumnos de edad, tenemos a Michael Reyer. ¿Cuál sería la mejor manera de aplicar estos conocimientos en mi campo laboral? Creo que primero, ¿sabes qué? El campo laboral al final creo que es un poco indistinto. Hoy por hoy en el equipo, en el mundo del talento siempre se ha hablado de hard skills y soft skills. Yo no estoy muy de acuerdo con que ese sea el título de cómo le dicen a las cosas, porque esos soft skills pueden tener una connotación como que son más ligeros, pero en realidad son los más importantes. Total. Entonces, indiferente de en qué trabajo estés, que vendría a ser más lo hard, ¿no? Las capacidades más técnicas que puedas tener para ese rol. Y yo te diría que es tener esta parte más soft, que son curiosidad, hacer preguntas, tener iniciativa, remangarte. O sea, a veces uno cree que porque ya tiene una posición y un seniority ya no tiene que remangarse y hacer. No, métete con tu equipo, entiende qué es lo que conlleva hacer algo, ¿no? Y también algo que creo que es clave es ligereza. Creo que no tomamos tan en serio, ¿no? Obviamente el trabajo es súper importante, súper serio, pero fomentar espacios donde también hay disfrute del trabajo. Claro. ¿No? Entonces, independientemente de tu trabajo, cómo traes ese mindset y esa actitud al día a día puede hacer la diferencia en tu desarrollo profesional. Gracias, Mafer, por compartir tu experiencia y amplio conocimiento en el tema, que sin duda va a ser de gran utilidad para todos los estudiantes que nos han acompañado, especialmente virtualmente, ¿no? Recordarles además que pueden ir marcando su asistencia para la emisión de certificados a través del QR que aparece en la pantalla y a través del formulario fijado en el chat. No se olviden.
Y bueno, antes de finalizar, Mafer, me encantaría que puedas darle un mensaje final a todos nuestros estudiantes de todas las edades, además, que están mirándote a través pues, de la transmisión. Buenísimo. Bueno, creo que les diría que es importante que nos mantengamos curiosos. Para mí la palabra clave es curiosidad, en verdad, en el mundo de la innovación. Que además seamos bastante reflexivos sobre nosotros mismos, sobre cuestionar algunas formas de pensar, siempre es bueno. También que podamos encontrar espacios que motiven ese espacio mental que necesitamos para mantenernos curiosos, creativos, innovadores, ¿no? A los líderes les diría qué están haciendo para fomentar esos espacios en sus equipos, ¿no? Y por último, encontrar siempre el sentido de propósito por lo que hacemos. Estés donde estés, el rol que te toque hacer, es súper importante que tú estés conectado con el propósito y con el usuario final con quien vas a trabajar. Entonces, eso. ¿Y qué es lo que te mueve, no? Sí, ¿qué es lo que te hace que te pares todos los días de la cama? Es súper Esa pregunta es bien difícil. Es bien difícil. Y hay días que la vas a cuestionar, pero si te enfocas en el bosque y no en el arbolito, ese consejo me encanta. Gracias, Mafer, por tus consejos a los chicos. Y no se olviden, chicos, de completar la encuesta de asistencia a la conferencia de hoy. Pueden acceder al enlace escaneando el código QR en la pantalla o a través del comentario fijado en el chat. No se olviden, es importante que completen, por favor, el formulario correctamente, ya que la información recopilada nos va a ayudar a nosotros a mantener una comunicación efectiva con ustedes y a emitir los certificados correctamente. Además, los invitamos a nuestro próximo Conectados, en donde participará mi amiga Liliana Huarcaya, gerente de comunicaciones y ciudadanía corporativa de Intercorp. Agradecemos que estén atentos a sus redes sociales, a sus correos, que vamos a dar pronto mayor información. Antes de finalizar, Mafer, ¿qué te parece si hacemos un ping-pong de preguntas? Yo pregunto y tú me dices lo primero que se te viene a la mente. Ya. ¿Sí? Perfecto. Vamos. Ya, listo. Una persona que te inspira. Mi equipo. Ok, son varias. Son varias. Mi equipo. Una herramienta digital que no puede faltar en tu día a día. Notion. Tu momento favorito para tener ideas nuevas. Paseando a mi perrita Martina. Una frase que repites mucho en tu equipo. Miremos el bosque, no el árbol. ¿Qué te hace decir esto vale la pena en un proyecto? Cuando impacta en la vida de las personas. Muchas gracias. Claro, que es parte de nuestro propósito también como grupo, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Mafer. Ha sido un placer conversar, de hecho, contigo. Ha sido muy divertido. Y bueno, y a todos los chicos que nos han acompañado en este día, esto ha sido Conectados y nos vemos pronto. Chao. Chao.